entender la lucha cultural que sea para poder educar al venezolano. El daño cultural. Sí, pero hay un detalle que se está ignorando y es fundamental también. No se habla mucho de chavista celeste, de chavista esto, chavista lo otro. Y yo creo que la realidad es que pocos aquí conocen cómo funciona la estructura del chavismo desde adentro. Y no me refiero a decir que el chavismo es una tiranía, son unos ladrones, son unos corruptos, sino el funcionamiento de la práctica política de ellos. La compañera que habló ahorita, eso no va a suceder jamás y nunca, porque el aparato de inteligencia del gobierno, del Estado, es una de las cosas más eficientes que existe. Una de las razones por las que la oposición también fracasa, más allá de la tesis de que es negocio para ellos, yo parto de la idea de que la mayoría de los que son de oposición, sí son de oposición, pero simplemente son ineptos, hay una ineficiencia. Y que por otra parte, los servicios de inteligencia del Estado, que en este caso tienen entrenamiento, sí, bielorruso, de la antigua Unión Soviética, cubano y demás, tienen prácticamente infiltrada a toda la oposición. Yo creo que cualquiera que se haga llamar de oposición y esté en Venezuela debe presuponer que hay patriotas cooperantes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Y me disculpan porque sé que la mayoría de ustedes son de oposición, yo no me considero de oposición, es que la deconstrucción del sujeto político de oposición no es solamente del sujeto político de oposición, sino que ya es algo general. Yo he tenido oportunidad de trabajar dentro del Estado, yo por eso no me considero de oposición. Y les puedo decir de primera mano que esa degradación, no me refiero a la parte ideológica, me refiero ya a la parte operativa, a la parte de comandancia, se está dando también dentro del chavismo. Y está pasando algo muy interesante, que los opositores de todas las tendencias, y te metería a ti también, John, y a la mayoría de los que están aquí, los opositores de todas las tendencias están ignorando, y es que la debilidad del chavismo no radica en ser oposición. La debilidad del chavismo está básicamente dentro del mismo chavismo, pero no ha sido, no está siendo utilizada de manera oportuna, porque como los venezolanos de oposición que detractan el chavismo lo ven como una especie de gobierno de ocupación, no quieren tener nada que ver con eso. Pero hay una realidad que no son las redes sociales, que no son los bots. La mayoría de las personas que se encargan de que el gobierno esté o no esté comandando en Venezuela, estoy hablando de militares, empresarios, la mayoría de ellos no usa Twitter, no usa TikTok, ni está pendiente de este tipo de cuestiones, por lo que es irrelevante, y esto aplica también para el oficialismo, hay que decirlo, es irrelevante, por ejemplo, que traigan a Michelo, como también es irrelevante que hagan una protesta en Berlín, tirándose en el piso con pintura roja, porque el detalle no va por ahí. El detalle es que después de la derrota, y esto va más allá de si hubo o no hubo fraude, pues eso es irrelevante. La derrota de la oposición el 28 de julio no solo marcó la muerte de la oposición, sino que también marcó, en cierta manera, la muerte del chavismo, en el sentido de que de una u otra forma el oficialismo, para poder seguir manteniéndose, necesita una oposición, porque ellos actualmente son incapaces de tener una estructura que les permita, por ejemplo, ser partido único. Yo creo que nombrar el 28 como un error es una locura. El 28 definitivamente no fue un error. No, yo creo que el 28 fue un acierto. Yo me imagino que él se refiere al 29, que es cuando sale el pueblo, cuando era el momento para atacar y no se hizo. Coño, miren, antes de responderle, si se tomaran un segundo y le dan clic al perfil del carajo, entenderían lo que dice. Vamos a leer la biografía de Miguel Ángel. Venezolano, socialista, patriota, chavista. Coño. Sí. Entonces, tú eres algo que yo pensaba no existía en Venezuela, y eso es un chavista con suficiente capacidad mental para crearse una cuenta de Twitter. Así que bueno, coño. A lo que va él. No podemos atacarlo. Ese es el problema. Aunque yo no vengo del chavismo. Con eso lo que acaba de decir el compañero, yo no vengo del chavismo, yo vengo de la oposición y yo nunca lo he ocultado. Y yo he estado sentado. Chavista, Miguel Ángel, entonces, ¿a qué te refieres con que eres chavista? Ya va, párate. No, ni siquiera hablaría de infiltración. John,
yo vengo de la oposición, cuando yo estaba joven, yo tengo 24 años, y yo te volviste chavista en la ruta. Habías dicho que venías del gobierno. Ok, y dime... No, y lo más arrecho que es católico. Dime una cosa. Chavista y católico, una huevona. Miguel Ángel, dime una cosa. ¿Cuáles son los logros del gobierno de Chávez que te hacen sentirte identificado como chavista en pleno 2024? No tanto los logros del gobierno de Chávez, porque yo lo veo desde otra perspectiva. Pero tú dices que eres chavista, bien, entonces cuando eres chavista significa que tú sigues a una persona en particular. Así que deberías decir cuáles son los logros que te hacen seguir a esa persona. Ahí hay un problema y no estoy de acuerdo contigo, por lo menos en este caso. Quizá el problema es seguir a alguien no por sus logros, ¿oíste? Ese es el problema, que sigues a alguien y no es por sus logros. Pero déjenlo hablar. Déjeme que responda. Voy a hacer yo puedo responder esa pregunta. Sí, pero no necesitas una hora para responderlo. Puedes responder en 10 segundos. ¿Por qué lo sigues? Porque el chavismo es básicamente el único proyecto político que tiene solidez en Venezuela actualmente. Por eso. No será porque tienen todos los recursos que se roban. Ya va. Ok, Miguel Ángel, ¿a qué te refieres con solidez? A ver, por eso les tenía que decir, yo vengo de la oposición, yo empecé siendo antiopositor y yo en un momento me vi en la tentación de irme a estos grupos que ustedes llaman alacranes. Comprendí que tampoco era la ruta. Yo llego al chavismo es por un sentimiento de antioposición, y cuando yo digo que el logro del chavismo es mantenerse como el último... Deja que hable. En el 2022, es bastante reciente. Ok. No, pero te pregunto, entonces tú dijiste que el chavismo es el único proyecto sólido en Venezuela actualmente. ¿A qué te refieres con eso? Que es el proyecto que hay de facto, o sea, cae el chavismo. No, el proyecto que hay de facto no es una razón por la que tú deberías admirarlo, porque un proyecto de facto pudiese estar involucrado simplemente en que quien está gobernando es una dictadura que está usurpando el poder en contra de la decisión de la mayoría de los venezolanos. Esa no es una razón por la cual tú estarías siguiendo el proyecto. El proyecto tendría que estar haciendo algo que tú digas, me parece está cumpliendo, me parece que ha sido positivo para el país. En tal caso te pregunto, ¿cómo lo ha sido? Yo no pierdas el tiempo, esto es una cuenta falsa. No creo que sea una cuenta falsa. No, marico, está que me va a escuchen bien lo que yo creo. Lo que yo creo. Yo creo que esta persona... Estamos desviando el tema y lo está logrando. Por esa respuesta es que yo estoy diciendo que ustedes no saben lo que es el chavismo realmente. Ok, Miguel Ángel, entonces explica, ¿a qué te refieres con un proyecto sólido si desde todo punto de vista, desde toda métrica que pueda ser medida en la actualidad, Venezuela está peor de lo que estaba antes del chavismo? Es válida la respuesta y yo no voy a intentar adornar la realidad. Venezuela ahorita es un caos, es anarquía total. Por esa misma razón, que el chavismo sea el único proyecto que a mi juicio es el único viable, no es algo positivo. De hecho, yo lo hago... ¿Por qué Venezuela es un caos, Miguel? ¿Por qué Venezuela es una anarquía? Desde una óptica pesimista. Es que aquí está el problema. Coño, pero madurito, vamos a terminar siendo lo mismo que hizo el chavismo azul. Dejen que el carajo responda. Mira, yo tengo una visión un poco quizá pesimista de lo que es la política, pero Miguel para mí el chavismo es Miguel Ángel, ahora te interrumpo yo porque quiero que seas muy específico, porque es la tercera vez que te pregunto. ¿Qué te refieres por proyecto sólido? ¿Qué significa para ti el proyecto chavista? Porque actualmente estamos viendo el resultado de los últimos 25 años del proyecto chavista y tú admites que es un absoluto caos. Así que te pregunto, ¿a qué te refieres con un proyecto chavista sólido en Venezuela? Sé específico. No hables de que tú sientes, de que lo que pudiese... No. Sé específico. ¿Qué es lo que te gusta de la agenda chavista? ¿Qué es lo que te gusta del proyecto de Chávez? Listo, la pregunta es más específica. Que el proyecto chavista, por sus ambigüedades, por sus huecos teóricos, presenta al mismo tiempo la plataforma perfecta para que sirva el chavismo, en este caso, con los 25 años que tiene, como el punto de partida para la construcción de un nuevo país. Y ese es el problema que ha tenido la oposición y tienen la mayoría de ustedes. El mayor defecto del chavismo intrínseco, que ellos lo han reconocido, lo que pasa es que eso no se suele decir mucho fuera del ámbito chavista, es que toda la ideología chavista está medio construir.
porque no tienen teóricos, no tienen académicos, no tienen intelectuales. El chavismo en su desastre yo lo veo como una especie de análogo al desastre que fue la Revolución Francesa o en la misma Venezuela durante todo el siglo XIX, anarquía y caos total. Entonces, el chavismo yo lo entiendo no como un gobierno que va a durar para siempre, sino como un periodo de transición entre el desastre que fue la socialdemocracia de la Cuarta República, el caos que viene durante la Revolución hasta nuestros días, donde está muriendo la oposición, lo veo necesario, excelente, y que además ese mismo chavismo es el único proyecto que hasta el momento permite trabajar a partir de ahí para crear un nuevo proyecto soberanista. Con una todo vez más, lo desastre que pueda tener. Miguel Ángel, hasta ahora estás haciendo lo único que hacen todos los socialistas, y eso es que hablas de forma circular. Yo te pregunté, sé muy específico, ¿con qué te gusta el proyecto chavista? Y tú me dices, me gusta que de allí podemos llegar a una partida para la futura Venezuela, pero tú dices ser chavista. Entonces, en la futura Venezuela, tú también querrías tener un modelo socialista chavista implementado. De ser ese el caso, te pregunto, y sé muy específico, ¿qué es lo que te gusta del proyecto chavista? Porque hasta ahora solo has dicho, me gusta que sea tan ambiguo. Eso no significa nada, Miguel Ángel. Eso es como que tú me preguntas, Cuaya, ¿por qué te gusta el helado sabor a todo? Yo digo, bueno, porque puede ser cualquier cosa que tú quieres que sea. Sé muy específico, Miguel Ángel. Para decir que eres chavista, tienes que tener, yo creo, tus ideales firmes de por qué te dices ser. ¿Por qué dices ser chavista? Este es un Emilio. Mira, aquí, yo cuenta, una cuestión. mira, Ya va, la cuenta es nueva. hay un problema, y es que el chavista... El problema es que no te hemos echado candela, mamá huevo. Escuchen, desde el comienzo les digo, ustedes no saben cómo funciona el chavismo. El chavista convencido, fanático, que ustedes se consiguen en la calle, ese no es el que manda realmente. Dentro del chavismo hay corrientes del chavismo que lo único que tienen en común de momento es que no quieren dejarse derrocar. Y para eso son muy eficientes. ¿En cuál corriente estás tú entonces, Miguel Ángel? O sea, ahora mismo estoy en lo que se podría llamar la corriente militar soberanista del chavismo, que es la antiprogresista. Tú eres militar. O sea, tú eres un objetivo para cuando nosotros vayamos para allá. Pero Miguel Ángel, dime una cosa, ¿tú eres militar? No puedo responder eso aquí. Ok, entonces, ¿tú a qué te refieres cuando dices que estás en la corriente militar? Porque el militarismo ha estado en Venezuela mucho antes de la llegada de Chávez al poder. Exactamente, y por eso es que entonces, repito, Miguel Ángel, ¿por qué dices chavista? Repito, ¿por qué dices chavista? Pudiese decir caudillista, pudiese decir militarista. ¿Por qué dices chavista? Hasta ahora no me has dicho una sola cosa que te parezca que Chávez quiso implementar, que te parece correcto, que te parece algo digno de emular, que te parece algo que deberíamos llevar a la Venezuela del futuro, después de la etapa de transición del caos actual. Ya va, pero la etapa de transición, es que la etapa de transición de la que estoy hablando yo quizás no es la misma de la que estás hablando tú. Tú dijiste, estamos actualmente en una etapa de transición en la que el chavismo sirve como un buen punto de partida, ¿cierto o falso? Muchachos, pero sí, María pero no es la transición, no es la transición, yo lo veo más así. La transición que realiza Deng Xiaoping respecto a Mao Zedong y la banda de los cuatro. No es una transición. La diferencia, una vez más, la diferencia es que en el modelo maoísta, que después terminó teniendo una economía abierta debido justamente al manejo de Deng Xiaoping y que fue utilizado porque funcionó hasta el día de hoy, es una en la que el modelo ideológico es claro. Un modelo ideológico en el que el gobierno mantiene control social de forma unificada, hegemónica, y de esa forma logra mantener control sobre todos los poderes del Estado. Utiliza los recursos del Estado para financiar compañías que después terminan siendo reconocidas a nivel internacional, ampliando su poder y su repercusión internacional por medio principalmente de su economía. Ojo que el modelo chino, por más que implemente el capitalismo para generar dinero y bienestar a la sociedad, el modelo chino no deja de hablar de comunismo. De hecho, su idea es ser un país comunista y eliminación del dinero en el 2049. Eso es cierto. Sí, una vez más, hasta que ese día es muy fácil hablar de teorías, de la misma forma que nosotros. Lo que pasa es que los chinos son confusionistas. Ellos ven el mundo diferente a nosotros, tienen una cosmovisión totalmente diferente. Para ellos el tiempo no es una variable que los moleste, es una variable que los ayuda. Y a nosotros, los de Occidente, nosotros nos amamos la inmediatez. Por eso que los gobiernos populistas son tan exitosos en este lado, porque queremos la inmediatez y no pensamos en el proceso. Totalmente de acuerdo. Pero mira, para acá, Diony, lo más arrecho de Miguel Ángel, es que él dice que el chavismo está aquí para sacarnos de un caos.
El caos en el que ellos yo no metieron, pero eso es lo que no aclara. Yo no dije pero eso. ese es el relato, bro. Ese es el Oye, relato. marico, eso es lo que acabas de decir. Dice que el chavismo está para sacarnos de un caos. yo Está diciendo que dije ellos fueron los que nos metieron en este Permiso. Permiso. Ese es el tema principal a tratar aquí. ¿Se fue a España o no? Permiso. Déjenme opinar y disculpen el atrevimiento. ¿Puedo opinar algo? Si eres chavista, no. No. Es una opinión independiente. Y disculpen el atrevimiento, pero vuelvo y repito, disculpen el atrevimiento. Mi opinión es la siguiente: ¿por qué los venezolanos no se afanan en unas ideas nacionalistas a favor de la nación y no por qué sé yo, dirigirse a ideas que desde el principio han sido un fracaso? Es que el nacionalismo estuvo con el nuevo idea nacional, con Pérez Jiménez, y eso se encargó de destruirlo el pacto de Punto Fijo con ADEI y COPEI. Eso se destruyó. Pero Venezuela como unificación nacionalista, que más o menos lo que quiere Trump, eso ya ocurrió en los 50, pero era en forma de dictadura, nunca fue democracia. Claro, pues para acá. Él quiere saber, hoy en día, yo te puedo explicar, Ortega, mira lo que sucede, Ortega. Sucede que la falsa oposición, la oposición que está en Venezuela, son un proxy del mismo gobierno. Ellos son un partido de izquierda, todos ellos son socialistas. Y lo que pasa es que a nivel cultural en Venezuela no hay una conciencia de esto. Porque cuando surgió realmente un movimiento nacionalista, adivina que los muy pocos que han estado por ahí han sido asesinados. Y esta oposición, que es un proxy del chavismo, no permite que un gobierno nacionalista surja, porque entonces nos catalogan de chavitas del closet, nos catalogan de infiltrados, nos catalogan de que estamos rompiendo la unión. Nos catalogan de socialistas también, o sea, una pregunta. Por cierto, ellos insultan que no, tú eres socialista, ellos son socialistas. O sea, es increíble. Pero es que ustedes hablan, y es una pregunta para todos, ya que me quisieron hacer la pregunta a mí. Ustedes hablan de que sí, bueno, tenemos muchas preguntas para ti. El chavismo es malvado y la oposición es falsa, pero ustedes no se han puesto a pensar, y yo sé que sí, que tal vez el chavismo sea en el caos que tiene el reflejo del venezolano, el reflejo de la idiosincrasia. Miguel, yo sí he pensado eso, de que yo era un carajito. Yo siempre dije, coño, si resulta que la oposición es tan mala, quizás el chavismo sea bueno en la historia, pero el problema es que no hay ninguna forma de demostrar algo que no sea directamente contrario a eso. No era lo que iba a preguntar. De cualquier forma en el que tú trates de analizar lo que ha hecho el chavismo en los últimos 25 años, ha sido un desastre inimaginable. Y no tienen excusa alguna. No tienen forma de poder decir, no, la razón no era la pregunta que iba a hacer yo. Pero recuerda que en el chavismo hay dos partes. El chavismo que tiene Chávez en el año 2000, que lo recibe en el 98, empieza a ejercer en el 99, y él viene con unos números muy malos de la cuarta. Te doy un ejemplo. Tuvo la bonanza petrolera más grande del país. Exacto, pero por eso te digo, dicen que fue tantos planes Marshall que hicieron crecer a Europa, ¿cierto? Venezuela recibió eso en renta petrolera. ¿Y qué nos dejaron a nosotros? Los famosos ranchos de Caracas, los cerros de Caracas, nos dejaron 64% de pobres, una pobreza extrema. ¿Te acuerdas los famosos, los niños huelepega? ¿Te acuerdas del famoso de no se come carne todos los días? ¿Te acuerdas de lo que comían perrarina? Por ahí hay muchos muy jóvenes, pero eso se hablaba en la Venezuela Saudita. Eso se hablaba en Venezuela Saudita. Otra cosa, ¿por qué nacen las misiones? Porque el venezolano no tenía acceso a una buena salud. Porque a pesar de tener universidades públicas, entraban por el puesto por la famosa 19, 18, 20. ¿Y qué pasa? Cuando tiene gente que ni siquiera come, ¿cómo coño va a llegar a 18, 19 puntos? ¿Y cómo coño va a llegar a la universidad? Por más que se pudiera, ¿no? Lo que tú dices... Perdón, hermano, perdón. Es más o menos lo que se va a referir, pero la pregunta era... Pero por eso, entonces, pero ven acá, en el 2008, cuando Chávez hace la famosa memoria y cuenta, y dice, mira, yo recibí en el 98 esto, y estoy dejando esto con números otorgados por la ONU. Ahí tienes un relato y con números. Y la oposición nunca ha podido, digamos, ¿cómo se dice? Destruir esos datos. Más allá de que los datos ahorita son peores que cualquier parte de la historia. La oposición no ha podido construir políticamente que no sea aquel es dictadura.
No ha podido construir aparte de eso. El problema no es solo ese. Este problema, dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Tú puedes decir que no solo la oposición hoy, sino los que eran antes, que eran el gobierno, antes de la llegada de Chávez, han sido unos absolutos buenos para nada desde siempre, desde que existen. Pero al mismo tiempo el chavismo ha sido inclusive peor. Entonces, ambas cosas. Obviamente ha sido peor porque destruyó la república. Es decir, la república se destruyó. No es de extrañar que una persona como Miguel saque su idea. Una persona como Miguel salió de ser opositor a pasar a ser chavista porque no saltó de un punto a otro. Ustedes no se han puesto a pensar, y a eso hoy, cuando ustedes hablan de los chavistas celestes, que tal vez la mayoría del venezolano sí sea sociológicamente chavista. La mayoría lo asume. Miguel Ángel, una vez más, cuando tú dices chavista, hasta ahora no has dicho una sola cosa que sea de Chávez. Has hablado de nacionalismo, de caudillismo, militarismo, socialismo. No has dicho absolutamente nada que sea una creación o invento de Chávez. ¿Y sabes por qué no lo has dicho, Miguel Ángel? Porque el chavismo no es original. No hay absolutamente nada dentro de la doctrina de Chávez que fuese original. Y eso lo dije al comienzo. Perdón, que estoy gastando el saldo. ¿Me puedes responder mi pregunta, por favor? Por eso te pregunté al comienzo, Miguel Ángel, que por qué te denominas de chavista. ¿Qué pregunta quieres que te responda, hermano? Porque chavismo puede ser cualquier cosa, John. Pero eso no tiene sentido, porque también pudieses decir, yo me declaro miguelangista. ¿Y qué es eso? Bueno, cualquier cosa. Lo que está diciendo es cualquier cosa, entonces un homosexual puede decir, soy chavista y homosexual, o sea, es una vaina tan ridícula. O capitalista, o nazi. Ya va, voy a tener que mutear el space porque es un desastre. Y ya tener que hablar con un chavista es un desastre. Así que voy a dejar que hable solo él. Ajá, habla Miguel Ángel. Miguel Ángel. Coño, puedes hablar. Tienes el micrófono activado, Miguel Ángel, habla. Dios mío, vale. Dios mío. Miguel Ángel, ahora está de oyente. Ahora se salió de la vaina. Vamos a ver si Miguel habla otra vez. Hermano, por favor, respóndeme la pregunta que estoy gastando el saldo. ¿Qué pregunta, la grita? María Corita, ¿se fue a España o no? Es lo que quiero saber. No sé, ve y le preguntas a Edmundo, Brian. Ve y le preguntas a Edmundo. Es que cuando muteas a todo, te mutea a vaina también. Tenéis que... A ver, ya déjame hacer la tarea manualmente para que puedas hablar con él. Ajá, Miguel Ángel. Entonces, adelante. Una vez más. Hasta ahora no has dicho nada que sea solo de Chávez. Dices que la razón por la que dices que eres chavista es porque puede ser cualquier cosa, pero entonces, ¿por qué decirlo? ¿Por qué pegarte a algo que está tan rayado? ¿Por qué pegarte a algo que es tan poco popular? Porque tú hablas del fracaso de la oposición, pero no, Miguel Ángel, no. El fracaso de la oposición no es un fracaso del pensamiento opositor, no es un fracaso del pensamiento de que la mayoría está en contra del régimen chavista, es simplemente un fracaso del modelo político que dice representar, pero que realmente no representa los intereses de los venezolanos opositores. Sin embargo, eso no es una victoria del chavismo, porque ustedes no han ganado absolutamente nada. Ustedes están en sus peores etapas de popularidad. Así que decir que el chavismo actualmente es la base más fuerte en el país es una absoluta farsa. La única razón por la que siguen en el poder es porque en efecto tienen una oposición falsa que no ha estado dispuesto a hacer nada por sacarlos de allí. Pero desde el punto de vista de hablar de un proyecto sólido y hablar del chavismo en Venezuela es ridículo, especialmente cuando inclusive tú reconoces que Venezuela es un caos bajo precisamente ese modelo chavista. Por eso es que no entiendo cómo es que no eres un troll cuando dices ser chavista y sabes el estigma que eso tiene atado. Inclusive, si fuese a decir, soy socialista, pero estoy en contra del chavismo porque vi lo que hizo el país, vi que fue un fracaso, creo que tendrías menos enemigos que decir que eres chavista. Lo que acabas de decir, la mayoría de lo que dices es cierto, pero hay algunas cosas que no lo son. Yo creo que Alan, que habló sobre el peronismo en Argentina, hace la comparación más cierta. Peronismo en Argentina puede ser cualquier cosa. John, desde que Venezuela se fundó en el siglo XIX, nunca ha tenido una ideología política dominante realmente. El mismo bolivarianismo que siempre se intentó arrastrar podía hacer cualquier cosa, menos lo que retrataba Bolívar. O sea, lo que yo te estoy comentando no es nuevo. Por otro lado, me hablas de popularidad. Yo entiendo que en otros países, como en el que estás tú, eso tiene mucha incidencia. Pero tú de verdad que eres demócrata, Miguel Ángel. No, hice la acotación, yo no soy demócrata. Okay.
Sí, pero entonces, ¿por qué hablaste del fracaso de la oposición? ¿Y por qué hablaste de que el proyecto más exitoso es el chavismo? Si tú dices que, sin importar lo poco popular que sea, tú vas a seguir apoyándolo, pues eso es algo muy diferente a lo que dijiste al inicio. En tal caso, no deberías estar hablando de los supuestos fracasos de la oposición. Deberías estar hablando simplemente de cómo el chavismo va a hacer para mantenerse a la fuerza en el poder para siempre. Porque de no hacerlo, ustedes nunca van a volver. Todos los gobiernos se mantienen a la fuerza. Nunca van a volver al poder por medio de decir que son chavistas, Miguel Ángel, porque el chavismo en Venezuela, por el resto de la historia, está totalmente rayado, sin importar lo que quieras o no quieras hacer tú. Dos cosas. Uno, todos los gobiernos del planeta se mantienen a la fuerza. No, falso. Si nosotros tenemos un ciclo electoral en el que las decisiones de resultado de las votaciones se repercuten en quién va a gobernar, el gobierno lo hubiese tenido que dejar el régimen chavista. Ya va. ¿Tú eres demócrata? Me imagino que sí. La democracia es sumamente fallida, sin embargo, no hay una mejor alternativa que esa. Ya, eres demócrata en un sentido crítico, se podría decir. Ya por ahí tú y yo tenemos ideologías totalmente distintas. Para mí la democracia es un lastre. Y el problema de Venezuela no ha sido... El chavista debería mantener el poder a la fuerza. Y en tal caso, ¿por qué siquiera te molestas en discutir el tema? Porque tú no necesitas ganar adeptos ni seguidores, porque eso no es lo que va a mantener el chavismo en el poder. Ciertamente. ¿Por qué Miguel Ángel entra aquí? ¿Por qué hablas de ti en la tercera persona, Miguel Ángel? Bueno, el asunto es el siguiente. Yo cuando veo a los opositores en contra de la oposición, también me veo reflejado. Tú hablas de que tú también pasaste por esa etapa. Yo considero que no has llegado al estadio en el que estamos, los que estamos como más o menos en la fase en la que estoy trabajando yo, dentro del oficialismo. Todavía cargas con el mito de la democracia, de una u otra forma. Ya por ahí está mal. ¿Tú consideras que la mayoría de los venezolanos actualmente, que no te saben definir un sistema político, no te saben de economía, no saben de realismo político? ¿La mayoría de los chavistas sabe siquiera leer o escribir su propio nombre? Tampoco, pero hay un detalle muy importante. Sí, entonces, la minoría. Entonces no mencionas a la mayoría de opositores. Déjame terminar, porque es que la mayoría en un país nunca decide nada, pero la minoría que comanda el chavismo, el oficialismo, eso sí saben cómo gobernar. Y aunque no parezca... Ni siquiera, Miguel Ángel, pero es que eso ni siquiera es cierto, porque mire, si nosotros tuviésemos un escenario en Venezuela donde la dictadura fuese una que está cumpliendo con los intereses de la nación, yo no tendría ningún problema con eso. Yo no diría, ay, qué malo que sea una dictadura. Por ejemplo, en el caso de Bukele, yo años atrás dije, Bukele, si quiere poder mantener el poder, va a tener que asegurarse que la oposición no lo pueda tumbar. Y en efecto, él empezó a tomar medidas para evitar justamente eso. Algo que, por ejemplo, Bolsonaro no hizo. ¿Y qué pasó? Vino Lula desde la cárcel y lo sacó del poder. Entonces, yo no estoy en contra de que un gobierno se vuelva dictatorial, pero yo creo que debería mantener el apoyo de la población, de la mayoría de la población. Porque si tú no tienes el apoyo de la mayoría de la población, típicamente es porque no estás cumpliendo con el interés de la ciudadanía y en tal caso no estás cumpliendo con lo que es tu rol. Y en tal caso no eres realmente un dictador benevolente que puede hacer algo positivo por el país. Eres simplemente un tirano y eso es lo que es el régimen chavista. Entonces, una pregunta, John, para ti, ¿cuál ha sido el presidente más rescatable de la democracia venezolana, del periodo de democracia? El presidente más respetado desde la para ti, el que tiene más valoración para ti. ¿Te refieres después de Marcos Pérez Jiménez? Sí, después de Marcos Pérez Jiménez. Ninguno. Ok. Probablemente la segunda versión de Cap, pero eso es simplemente porque él estaba buscando arreglar gran parte de los mismos errores que él había cometido en su primera administración. Y cuando él intentó arreglar esos errores, ¿cuál fue la reacción de la gente? Claro, Miguel Ángel, yo he hablado de esto muchas veces. Cuando tú tratas de quitarle algo al ciudadano al que se ha acostumbrado a ello, pues obviamente va a ser visto como un villano, inclusive cuando el resultado pudiese ser positivo para su propio bienestar al mediano plazo. Ok, entonces yo te voy a decir lo siguiente. En el 2018, en Venezuela se implementaron una serie de leyes económicas, nuevas normativas, que se pueden calificar de capitalistas tajantemente. Se eliminaron recortes Miguel Ángel, disculpa que te interrumpa, pero si vas a hablar de economía, tienes que presentar números. ¿Cuál fue el año donde ingresó más dinero a Venezuela? ¿Cuánto es la masa estudiantil de Venezuela? En 2008 hubo un pic. No, el 2012, según el Atlas de Complejidad Económica de Harvard, 146.000 millones de dólares. ¿Cuánto es la ganancia de la explotación petrolera? Ahí están los estados financieros de KPMG. No es Luis Velázquez que está hablando, son los números, la calculadora. ¿Cuánto es la masa estudiantil? ¿Cuántos docentes hay? ¿Cómo lo vas a pagar? ¿Cómo vas a sustentar la planta educativa? ¿Sabías eso?
Ese es el problema entre, el gasto del Estado era enorme. Ese es el problema entre el idealismo y la realidad. No, yo estoy hablando de la realidad. La realidad es que el chavismo está mandando. No, la realidad es que dan los números porque roban y matan y tampoco les dan porque la renta petrolera no va a alcanzar para todo. Tú sabes de qué naturaleza fueron las leyes económicas que se aprobaron en el 2018. Háblame de números. Saca la ganancia de los 146 ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuánto es la pregunta? Miguel Ángel, el porcentaje de ganancia del petróleo? Miguel Ángel, para empezar, ¿tú crees que en un gobierno, por ejemplo, de la Venezuela del futuro, contigo en la administración, te gustaría tener un modelo de sistema cambiario que esté regulado por la presidencia, por la dictadura, por el gobierno? No hablemos de dictadura, vamos a hablar por el Ejecutivo y no estoy Sí, de pero acuerdo. Miguel Ángel, no entiendo por qué dices no hablemos de dictadura cuando tú has dicho que tú crees que la dictadura es mejor. Dices que estás en contra de la democracia. Venezuela no es una dictadura. Pero si lo acabas de admitir, Miguel Ángel. Yo no admití nada. Entonces, ¿qué es actualmente Venezuela según tú, Miguel Ángel? Es un sistema oclocrático, manda a la muchedumbre. Hay una tiranía de populista, se podría decir en ese sentido, pero no es una dictadura, porque una dictadura implica un orden, al menos en su sentido original. Entonces, en Venezuela no hay un orden. La razón por la que el chavismo no es una dictadura es porque no están lo suficientemente ordenados para hacerlo. Ciertamente. ¿Quién le manda el CBI, Miguel Ángel? ¿Quién le manda el CONA, Miguel Ángel? ¿Quién le manda la Policía Nacional, Miguel Ángel? ¿Quién le manda a esos organismos funcionarios del Estado que supuestamente enfuerzan todos los gobiernos pueden reprimir, sean democracias o sean el sistema que sea? O sea, mira, Miguel Ángel, otra pregunta. Tú dices que el chavismo sabe gobernar, entonces explícame algo. ¿Por qué están los niños comiendo basura de la calle en Venezuela? ¿Por qué cuando tú vas por el hospital tú tienes que traer tu propia jeringa? ¿Por qué cuando tú vas por el hospital tienes que traer tu propia jeringa en un país que supuestamente el gobierno manda bien? Explícame esa vaina, chavo. Por el desorden. Yo nunca dije que el chavismo mandaba bien. Coño, sí lo dijiste. Dije que el chavismo se sostenía bastante bien en el poder. Son dos cosas. Entonces, Miguel Ángel, una vez más. Hasta ahora no has explicado por qué dices ser chavista. Media hora hablando, no has dicho por qué eres chavista. No explicaste nada. Dijiste, este es el sobrino de Caribe Palma, eso es lo que pasa. Entonces, Miguel Ángel, dices que la razón por la que eres chavista es porque puede ser cualquier cosa. Entonces yo te pregunto, ¿qué debería ser según tú? ¿Qué es para ti el chavismo? Mejor dicho. ¿Qué es el chavismo para ti, Miguel Ángel? Actualmente un pizarrón en blanco, a medio construir. Ok, ¿y qué debería ser? A medio construir en 25 años, pero sí es demasiado. No sé quién habló, pero le recuerdo que Venezuela tardó casi un siglo en construirse, en medio de guerras civiles con más de 300.000 muertos. Sí, Miguel Ángel, pero no parecieras tener en cuenta que la diferencia cuando la infraestructura está presente para que desde el primer año el gobierno que tú dices admirar por encima de cualquier otro de Hugo Chávez tuvo en su haber una enorme cantidad de dinero con la cual no hizo absolutamente nada. Y no solo no hizo nada, sino que terminó hundiendo la economía venezolana hasta su peor momento histórico. Pareciera ignorar eso. No es lo mismo llegar a una isla donde no hay nada, donde no hay siquiera carreteras, a llegar a un país que ya tiene la infraestructura para que puedas poner a producir y que tiene uno de los recursos naturales más valiosos del mundo y en una de las cantidades más grandes del planeta Tierra. Pareciera no tener eso en cuenta cuando consideras los 25 años. Sí, lo tomo en cuenta. De hecho, hace poco vi un gráfico. Si lo tomas en cuenta, entonces, ¿cómo es que justificas la destrucción del país en 25 años? ¿No lo estás tomando en cuenta? No la estoy justificando, la entiendo de otra forma, que es diferente. Mira, Miguel Ángel, tú no puedes seguir basándote en la grandeza por deseo y por decreto. Los números no les dan porque robaron. Los números no les dan porque ofrecieron lo que no pueden cumplir. Los números nunca le van a dar porque no tienen una calculadora, porque no hacen nada. Lo que saben es hablar paja, prometer y prometer para llegarlo a meter. Y nos metieron, a la mayoría de la gente le metieron la vaina de que podían darle un Ferrari a cada uno en el cumpleaños. Y entonces nadie le preguntó, pero papá, ¿cómo vas a ofrecer un Ferrari si tú lo que ganas es $500 mensual? ¿Cómo es posible que el año 2012 reciben 146.000 millones de dólares y es el año que Venezuela más se endeudó? ¿Por qué? Porque tenía que estar cumpliendo con un estado de bienestar que no pueden soportar, porque no le dijeron la verdad a la gente.
Esa es la razón. Eso Luis, es todo. Y ese estado de bienestar no existe, por un lado porque se disolvió por la fuerza. Mira, Miguel Ángel, yo te voy a explicar algo. Y por otro lado, porque el mismo gobierno... Mira, lo primero que tú tienes que saber es cuántos somos y quiénes somos. Si Venezuela tuviera las condiciones de Kuwait, coño, salud y educación para todos gratis porque alcanza 4 millones de habitantes y producimos 3 millones de barriles de petróleo. Y el yo estoy en contra del estado de bienestar. No, pero escucha, el dinar de Kuwait vale $3,28. Entonces, esa es la realidad. Pero cuando no, tiene que llegar alguien y decirle a la gente, tenemos que vender la gasolina tanto, tenemos que hacer esta vaina y va a haber educación es para esta gente nada más y los demás tienen que pagársela y tienen que producir. Entonces, si no van con la realidad, van a seguir. Yo no creo en el estado de bienestar. Y el chavismo lo está abandonando. Pero escucha, pero ¿cómo tú puedes decir si el socialismo es el estado de bienestar? El socialismo es un robo. Tú vives, ahí es donde está el gran detalle. Para ti todos los socialismos son iguales. Acuaviva, cambia el título y ponle socialismo, paraíso eterno y realizar. Yo nunca dije eso. Ahora Miguel Ángel, una cosa. Dices estar en contra del sistema beneficiario del Estado de beneficio siendo un socialista. ¿Cómo es eso, Miguel Ángel? Yo soy marxista en sentido original. Ok, entonces crees que todos deberían estar obligados a trabajar, básicamente. Este dicho está loco, men. Todo lo que hizo es una locura. Entonces, esto es interesante, ¿verdad? Porque típicamente nosotros conocemos a la definición de socialista utilizada en Occidente en la actualidad, que es un gran sistema beneficiario. Él es más marxista, él es más de la doctrina de que todos tienen que trabajar básicamente para el Estado y el Estado va a determinar cuál es el monto máximo que pueden ganar y pues básicamente lo vas a tener que hacer porque si no estás produciendo para el Estado no tienes valor alguno como ciudadano en el país. Ahora te pregunto, Miguel Ángel, de ser ese el caso, ¿acaso no te parece que los últimos 25 años el chavismo también, desde ese punto de vista, han sido un absoluto fracaso? Porque ¿qué hizo Chávez si no crear 10.000 millones de ministerios para manejar todo? 10.000 millones de planes sociales de los cuales ninguno funciona, que todos son un chiste de mal gusto, donde te dan $3 al mes, pero él los creó y hasta ahora lo han mantenido en gran medida el chavismo. Entonces, ¿qué tipo de socialismo te gustaría ver implementado en Venezuela? Esa sería otra pregunta, entonces. Sobre eso. El chavismo tiene que entenderse no como algo que llegó de la nada. De hecho, uno lo había comentado antes, ¿no? Que es una consecuencia de la Cuarta República. El chavismo, a nivel de partido, no a nivel ideológico, es una transmutación de Acción Democrática. Yo creo que eso lo sabemos todos aquí, no estoy diciendo nada nuevo. En ese sentido, se divorcia legalmente de la Cuarta República, pero mantiene la sociología de la Cuarta República. Y hasta el día de hoy no podía faltar la frase en ese sentido. En ese orden de ideas continúa. Muchas gracias. Lo que estamos viendo ahorita es una metástasis de toda la cloaca socialdemócrata que se había acumulado durante la época de la democracia, cuando supuestamente vivíamos bien. Realmente se estaba acumulando este problema. Ahorita está estallando. Pero cuando estalla algo, es lo que Lenin llamaba un periodo donde se puede concretar una revolución. Yo considero que lo que se llama la revolución bolivariana no fue una revolución en un sentido real de la palabra, sino la metástasis de la socialdemocracia. Eso hay que purgarlo. No se ha hecho porque quienes en teoría deberían hacerlo, básicamente no existen. Porque en Venezuela no había cultura política, no había doctrina política, incluso la izquierda más extrema izquierda, te hablo de los comunistas en Venezuela, realmente eran socialdemócratas un poquito más radicales. Pero la concepción, que es la que tú te refieres, John, del marxismo clásico, que es la que defiendo yo, que es el marxismo asiático, si se quiere, nunca llegó a Venezuela. Ni siquiera Miguel Ángel, porque China tiene un gran sistema beneficiario, el sistema HOCO, que cubre desde la pensión hasta retiro, hasta desempleo, hasta la salud, hasta inclusive tener vivienda. Pero pero la doctrina real del Estado, con sus planes quinquenales, con sus programas de partido, no están enfocados en que la gente sea parásita del Estado. Esa es la gran diferencia. O sea, 6 minutos de verborrea tautológica después no nos puedes presentar. Que tú no le entiendas no es el problema mío. No puedes presentar un número de cómo la vas a sostener. Miguel Ángel, es que esta es la cosa, ¿verdad? Dices que eres chavista, sin embargo, todas las cosas que ha hecho el chavismo, dices oponerte a ellas. Entonces no entiendo.
Dices que actualmente el chavismo es un caos, que es un desastre, que no tiene orden, no tiene suficiente orden siquiera para hacer una dictadura, Es que el cierto. sistema beneficiario es uno incorrecto. Entonces, o sea, todo lo que ha hecho el chavismo es algo con lo que tú no estás de acuerdo. Por eso te pregunto, ¿por qué te denominas No, como chavista? ha hecho dos cosas Miguel Ángel, ¿sabes excelentes. por qué creo? Miguel Ángel, ¿sabes por qué creo que te denominas chavista? Porque eres una persona que idolatra la figura de Chávez. Eres una persona que escucha los discursos de Chávez así imponente y fuerte y lo ves y dices, coño, ese tipo es un cuatriboleado, yo quisiera ser como él. Creo que por eso, creo que tú lo que estás haciendo es simplemente un culto a la persona, Miguel Ángel, porque hasta ahora, media hora hablando, no has podido decir una sola cosa que te haga ser chavista ideológicamente, lo cual me deja que la única razón por la que lo eres es porque estás enamorado de Chávez. Y está bien, Miguel Ángel, admítelo, vale, estás enamorado de Chávez. Tienes una ficha de Chávez guindado sobre la cama, escuchas los discursos de Chávez para irte a dormir. Me gusta la disciplina. Yo admiro más a Pérez Jiménez. Me gusta la disciplina, quieres que te discipline Chávez, vale. Esa es la fantasía de Miguel Ángel, que le dice que le dé unos correazos, le digo, abajo el imperialismo. El chavismo sí ha hecho... Yo te tengo una pregunta más fácil. Que le diga, ponte en cuatro, camarada. Yo le tengo una pregunta más fácil a Miguel Ángel. Ok, no nos puedes explicar por qué eres chavista, pero nos puedes explicar por qué según tú... No lo has explicado claramente, pero bueno, en fin, esta pregunta queda atrás. Puede ser cualquier cosa. Y esa es la gran capacidad transformadora que tiene. O sea, puede ser Semerendo mamá. Ok, pero entonces mi pregunta es, ¿cuál es la razón? Toma nota, Aquavia, toma nota. Ha nacido el chavismo cuántico. Chavismo cuántico. Nadie lo puede explicar. Ha nacido una ideología cuántico. Bueno, pero yo quiero que me explique esto. ¿Por qué entonces en 25 años, según tú, teniendo el chavismo, el poder, todo el poder que ha tenido y el apoyo popular con el que llegó, y el control de literalmente todo el país, ¿por qué no han podido evitar el declive? O sea, si según tú, ellos no son los culpables de todo lo que ha pasado, ¿quién es? ¿Qué es lo que tú crees que pasó en Venezuela en estos 25 años para llegar a donde estamos? Me da mucha curiosidad saber en tu mente quién hizo el desastre que tenemos ahora. Una cosa, el chavismo no es culpable, pero sí es responsable, porque son los que están mandando. Listo. Una cosa es culpabilidad, otra cosa es responsabilidad. Cuando tú asumes un problema y no lo solucionas, eres responsable de que ese problema No, eso es mentira. Eso es mentira, Miguel Ángel. Tú pudieses decir que tú eres responsable, por ejemplo, si tú tienes empleados que hicieron algo, que obviamente es algo que tú no les habías dicho que hicieran, sin embargo, tú los empleaste, así que tú eres responsable de ellos, pero no eres culpable. Sin embargo, en el caso del chavismo no aplica, porque el caso del chavismo es uno donde ellos han tenido el poder y donde Hugo Chávez utilizó su poder para ampliar de forma desmesurada el tamaño del Estado, el tamaño sin límites, exacto, sin límites. Entonces, él tiene, y el modelo chavista tiene que asumir la autoría de la culpabilidad, no solo la responsabilidad, la culpabilidad, porque fueron sus planes, fueron sus acciones, fue su agenda al fin y al cabo. Y por eso es la pregunta, ¿quién crees tú que es el culpable entonces? Si tú dices que el chavismo solo es responsable, ¿qué alcance ha podido tener la oposición todos estos años? Lo único que son culpables es que no hayamos salido de esta vaina, pero del hundimiento del país... Puede ser cualquier cosa el culpable. La pregunta tiene una respuesta muy simple. No es una persona, sino es un dogma. Y es el dogma puede ser lo que sea. El dogma del populismo, no es lo que sea, es el dogma del populismo que está inherentemente anclado a lo que son las formas de democracia en Venezuela. ¿Sabes la cantidad de dinero, y esto los que han estado en política lo saben, que se gasta en una campaña electoral, que se gasta en movilización electoral? Todo lo que ha hecho el chavismo, la gran mayoría de las cosas que ustedes critican, se hacen en función a ganar una elección, básicamente. Y el modelo de partido que tienen ellos, que es el Gran Polo Patriótico, es un partido de masas, no es un partido de cuadros, no es una nomenclatura, no es la élite, no es una vanguardia. Tarek El-Aissami se llevó 25.000 millones de dólares para ganar una elección. Los Cabellos invierten en todos lados para ganar una elección, invierten en Estados Unidos para ganar una elección. Por favor, Miguel Ángel, el chavismo cuántico, coño, no sé, habrá que llamar a un físico. Es que eso sí es una excusa interesante, ¿verdad? Y miren, yo he hecho esta crítica, por ejemplo, en Estados Unidos, yo he dicho que teniendo 4 años, porque en Estados Unidos las campañas presidenciales son tan largas que es una cosa ridícula. Yo he dicho, cuando tú eres presidente en Estados Unidos, ya para el segundo año de tu presidencia, a las 4 que tienes que empezar la campaña.
Inclusive a veces empieza desde el primer año. Y ya para el segundo año empieza la campaña presidencial. El tercer año estás totalmente ocupado de la campaña. Entonces, realmente la presidencia en Estados Unidos, a menos que estés en tu segundo periodo y ya no te tengas que preocupar de la reelección, pero inclusive en tal caso, muchas veces si está el republicano en el poder, quiere asegurarse que el que gane sea la opción republicana, así que también el presidente en curso va a estar haciendo la campaña para el candidato del partido que representa. Sin embargo, sí, puede entorpecer el proceso de ser presidente en un país como Estados Unidos, pero en Venezuela la pequeña diferencia, Miguel Ángel, es que Chávez estaba durante más de 10 años corriendo sin competencia, Miguel Ángel, corriendo sin competencia alguna. Sí. Entonces, para tú decir que Chávez tenía que estar pendiente de hacer una campaña y que por eso se estaba gastando tanto dinero y que por eso se estaba creando un sistema beneficiario que de no ser por la campaña presidencial Chávez no hubiese creado, pues te digo, el problema es que no tienes ninguna prueba de ello. El problema es que tienes literalmente las contradicciones del discurso chavista con lo que hizo. No va tanto por ahí, fíjate, cuando yo hablé que no era una persona sino un dogma, me refiero a que absolutamente hayan o no hayan elecciones, el chavismo opera bajo la lógica de las elecciones democráticas de multipartido. Hubo un momento en el año 2007, 2008, cuando intentaron hacer un partido único, eso no funcionó por una cuestión de pactos que hubo dentro del oficialismo propiamente. Y eso, lejos de acabarse, lo que se ha hecho es amplificar, porque el chavismo está en una constante resistencia para no perder el poder. De hecho, ustedes dicen, no, es que tiene el control total, esto y lo otro. Puede ser cierto, pero... Mira, y Miguel Ángel, ¿en qué momento se dobla la línea del tiempo para que el chavismo mute al chavismo cuántico y entre en esa dimensión desde la cual nos estás hablando? Porque... no la Mira, veo. Luis, con todo el respeto, no estás aportando nada realmente. No estamos hablando en conceptos totalmente diferentes. De hecho, sí está aportando mucho más de lo que tú has dicho en toda esta conversación. Miguel Ángel, una vez más, el problema con esto es, toda esta conversación empezó contigo diciendo sobre lo fuerte que está el chavismo actualmente, sobre cómo están manteniendo el poder y lo están haciendo de muy buena forma. Tú dijiste, son muy buenos en mantener el poder. En tal caso, ¿por qué ahora resulta que dices, no, siempre han estado muy preocupados de perder el poder y siempre han tenido que estar luchando para no perder el poder? Eso fue diferente a lo que dijiste al inicio de la conversación. Listo, ok. Pero incluso eso no responde a mi pregunta, porque básicamente nos estás diciendo que han estado tan ocupados en mantener el poder estos 25 años que no han hecho absolutamente nada por todo lo demás. Eso es lo que nos estás diciendo. Pero no es solo ocupados, porque Miguel Ángel ahora trata de hacer parecer que él no dijo lo que dijo hace 2 minutos. Tú dijiste, ¿saben el dinero que cuesta hacer una campaña? Al tú mencionar eso, tú infieres que gran parte del gasto que ha hecho el régimen chavista en los últimos 25 años ha sido para una campaña presidencial y que de ellos haber tenido garantizado 25 años de poder de forma indisputada, que hubiesen hecho algo totalmente diferente, Miguel Ángel. Eso no iba a pasar Así nunca. Es, pero esa afirmación no le quita la responsabilidad de lo que yo pregunté, que es ¿por qué han llevado al país al desastre en el que estamos? Y Miguel Ángel está diciendo prácticamente han estado demasiado ocupados en mantener el poder. Entonces nos estás dando la razón de que esa ha sido su única preocupación y que no han hecho absolutamente nada de los ideales que tú defiendes. Gloria, Gloria, la preocupación de cualquier gobierno en democracia. Gloria, para que entiendas a Miguel Ángel, tienes que entender esto. El socialismo depende de pocas cosas ciertas. Ellos necesitan un enemigo eterno, necesitan el tiempo futuro y ellos nunca tienen la culpa, siempre fue de otra. Con esas 3 variables, la discusión es interminable y ahí nace el chavismo cuántico. Más nada. Porque yo creo que todos aquí estamos claros en eso. Las preguntas que le estamos haciendo es para que él mismo... Él quiere resumir que el chavismo funciona, pero cuando lo aplique él, como él lo está explicando. Tampoco he dicho eso. También. Pero es que estás hablando de una utopía. Chavismo cantinflérico. Estás hablando de una utopía. Yo lo que les estoy pidiendo es que entendamos al chavismo ya no como un partido, ya después de 25 años, un periodo histórico, desastroso, anárquico, lleno de conflictos. El chavismo es como el refrán que dice de las mujeres, no hay que entenderla, hay que quererla. Al chavismo no hay que entenderlo, hay que destruirlo. Y por eso nunca lo van a educar. Entienden esa mentalidad tan lastre de decir no hay que entenderlo, es lo que ha permitido el chavismo. John, básicamente es como que mira, pero ¿por qué de repente hablas como si te estuvieras desligando del chavismo? No entiendo, de repente hablas como si te estuvieras desligando del chavismo. Es la base del chavismo cuántico, Gloria.
Esa es la base del chavismo cuántico, que él mismo no sabe qué es lo que es. ¿Me entiendes? Él dice que el chavista es socialista, él dice que el chavismo... claro, porque hace poco dijo que no era socialista y su perfil dice socialista. O sea, ¿eres o no eres? Claramente, dije que era marxista. Una persona que está enamorada de Chávez. Por eso, mi amor, pero entonces tú dijiste que no eras socialista y tu perfil dice socialista, chavista, no dice marxista. Dije socialista. Gloria, pero él no es de pollo ni es de carne, es mixto. No es de pollo ni de carne. En fin, Miguel Ángel. Miguel Ángel, vale. Solo tienes que admitir que la razón por la que dices que eres chavista es porque estás enamorado de Chávez y listo. Honestamente, ya no quiero hablar más contigo, una ladilla. Yo creo que es chavista porque, ahora, le voy a dar, lamentándolo mucho, es funcionario.